Hola, mi nombre es Mariana Cardona Betancourt y seré su ponente junto con mi compañero Luis Carlos Santos Vargas. Mariana, me alegra mucho saludarte. Buenas tardes para todos y para ti también. En medio de esta situación me alegra mucho compartir con ustedes este proyecto y nos alegra, creo que a todos demasiado, hacer parte de este duodécimo encuentro departamental de semilleros de investigación de Caldas y esperamos les guste y sea de su agrado este proyecto. Bueno, socializaremos este proyecto en curso titulado Pensamiento de los doctores en educación del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas frente a los conceptos de pedagogía. Somos estudiantes de la licenciatura en Biología y Química de la Universidad de Caldas e integrantes del semillero de educación virtual y a distancia EVAD. Nuestro semillero se encuentra integrado por 9 estudiantes de la licenciatura en Biología y Química que se encuentran entre sexto y noveno semestre y 2 docentes del Departamento de Estudios Educativos, la magíster María Delfa Henao Henao y magíster Diana Yurani Álvarez Márquez. El semillero hace parte del grupo de investigación Currículum e Identidades Culturales y la línea de investigación en la que trabajamos es Educación y Diversidad. Bueno, primero hablaremos sobre una idea general de cómo surge nuestro proyecto de investigación y los elementos que tuvimos en cuenta para la realización de este estudio, desde el planteamiento del problema hasta los objetivos que nos surgieron como propósito para realizar este estudio y el marco teórico referencial en el que nos basamos. Con el fin de conocer y describir las concepciones de pedagogía de los docentes con título de doctor en educación del Departamento de Estudios Educativos, se inicia con esta investigación. Existe una necesidad permanente y constante de generar transformaciones en el sistema educativo que den cuenta de un mundo cambiante y en constante evolución. De los docentes que pertenecen a cada institución depende la formación que se imparte allí. Por tal razón, el profesor no solo debe poseer un gran dominio de la materia, sino también a la vez una actitud permanente de apertura al cambio y esa capacidad de ir renovando los contenidos académicos y la metodología de enseñanza de nuevos conocimientos. Esto se va adquiriendo a partir de la experiencia que se va construyendo y con ello estas habilidades que permiten un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho lo anterior, se es necesario conocer las tendencias pedagógicas que los docentes han decidido seguir y aplicar. Esta investigación es relevante dado que en la Universidad de Caldas se forman licenciados en diferentes áreas, de los cuales va a depender la tipología de enseñanza que lleven a las escuelas. No solo son lugares de instrucción, sino también un terreno cultural que promueve el empoderamiento y la autotransformación de los estudiantes. Por otro lado, los educadores necesitan estudiar la comunidad donde serán agentes de cambio, ese contexto educativo y las derivaciones que podría traer. Las fases o etapas en las que se marca este estudio son propias del método histórico, desde la heurística, la doxografía, la hermenéutica y la síntesis conclusiva. Con esto, nosotros llegamos a unas ideas en las cuales la educación como un hecho y una práctica social no puede ser comprendida si no es en un marco complejo que la contextualice y que al ser histórico, político y económico lo ubique en un lugar no precisamente de cuatro paredes, con un tablero al frente de sillas ubicadas una tras de otra, sino que abarque un conjunto de relaciones, de concepciones ideológicas confrontadas y enfrentadas a cambios profundos que se den como producto de la dinámica sociocultural e histórica que vivimos en este momento. Hablar de educación, en definitiva, nos abre diferentes terminologías que nos permiten ser estudiadas desde nuestras esferas o desde nuestro semillero de investigación, como es la pedagogía. Por eso, sobre pedagogía es necesario que
abramos un debate donde se analicen los diferentes conceptos que se han emitido sobre el mismo término, haciendo necesario el apoyo en otras disciplinas, porque esto permite ampliar el panorama, nos permite generar y comprender mejor todo lo que constituye la pedagogía, da la oportunidad de interactuar, aprender nuevas perspectivas pedagógicas y en definitiva nos hace generar transformaciones que en términos generales nos permiten analizar mejor esa teoría y esa práctica que nosotros como docentes en algún momento vamos a generar en nuestra vida escolar. Debemos tener en cuenta que las pedagogías efectivas dependen del comportamiento de lo que hacemos nosotros como maestros. Es la consecuencia de los maestros, el conocimiento y su comprensión, sus creencias, cómo actúan, cómo hacen nosotros, cómo hacemos nosotros como futuros docentes o cómo vamos a hacer nosotros como futuros docentes. Y de acuerdo a esto, nos planteamos una pregunta problema, una pregunta que abre paso a nuestro proyecto de investigación, la cual, como ustedes pueden leer, son cuáles son las concepciones de pedagogía que subyacen el pensamiento de los docentes en educación del Departamento de Estudios Educativos de nuestra Universidad de Caldas. Como objetivo general para dar solución a la pregunta problema, planteamos describir las concepciones de pedagogía que subyace al pensamiento de los docentes con doctorado en educación del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas. Y a manera más específica, haciendo un desglose con respecto a lo que queremos conseguir, planteamos identificar, analizar e interpretar pensamientos y tendencias en pedagogía desde la literatura escrita por un colectivo de docentes, desde su experiencia en el contexto educativo, y a partir de esto observar hacia cuál corriente se orientan más. Debemos tener en cuenta que nuestro marco teórico referencial va a ser una carta abierta a la historia, y no a la historia en general, sino a la historia específicamente del término pedagogía, donde precisamente nosotros en nuestro marco teórico referencial hacemos o señalamos más bien que empieza a hablarse un poco del término con Juan Amos Comenio, pero antes de eso habían, digamos que ciertas percepciones del cómo se enseña, del cómo había una enseñanza antes de, precisamente en lo que llamamos nosotros como filósofos y pensadores griegos, en los cuales se destacan Aristóteles y Platón, señalando que ellos tenían un método, unas formas de enseñanza particulares, y desde ahí, desde ese momento, podemos empezar a reflexionar sobre el término pedagogía, sobre aquella historia que nos enmarca el término de pedagogía, para luego venir a señalar un poco más, como decía Piaget, el papel importante de Juan Amos Comenio en este tiempo, ya que él fue el que dio la vía libre a analizar aquellos métodos que se utilizaban para la enseñanza a través de su didáctica magna, como señalamos aquí. Pero entonces llegábamos a hablar precisamente de aquellos términos que se utilizaban para la enseñanza, y entonces llega de pronto un personaje como Rafael Flores Ochoa a abrirnos un poco el espectro del término pedagogía y nos lleva a través de su libro hacia una pedagogía del conocimiento, nos lleva en un viaje interesante en el cual habla o de cierta medida señala aquellas corrientes pedagógicas que ahora comúnmente entre nosotros podemos escuchar, como lo es la pedagogía contemporánea, la crítica, la crítico-social, la pedagogía social, la comunicativa, la heurística, incluso alcanzamos a señalar un poco, o él señala en su libro algunas pinceladas de metacognición, en la cual, en la cual de cierta medida vamos avanzando, vamos generalizando un poco sobre este término que en cierta medida enmarca toda nuestra investigación. La pedagogía no solamente se centra en ese estudio general que hacen estos personajes anteriormente nombrados, sino también venimos a un contexto nacional.
en el cual Olga Zuluaga, Alberto Echeverri y Alberto Martínez enmarcan precisamente dentro de un artículo científico que se muestra en revista Educación y Pedagogía, señalan un poco aquel término de pedagogía no en un contexto general, sino más en un contexto específico, en el contexto específico colombiano. Y de acuerdo a esto, nosotros también vamos señalando otras corrientes pedagógicas que en cierta medida también están señaladas dentro de nuestro estudio, puesto que consideramos que aquellas corrientes pedagógicas pueden estar íntimamente relacionadas con alguno de nuestros docentes del departamento. Por eso también especificamos o hablamos un poco de aquellas corrientes. En este caso señalamos a Héctor Cerezo al hablar de corrientes pedagógicas contemporáneas. Él también nos da unos pincelazos, unos referentes cortos sobre qué puede ser aquella pedagogía o aquella corriente pedagógica contemporánea. Y asimismo vamos construyendo un marco teórico referencial donde precisamente señalamos cada una o en específico algunas corrientes pedagógicas que nos permiten dar a conocer un poco más sobre con qué corriente nuestros docentes se pueden sentir identificados. En esta segunda parte hablaremos de la metodología que aún se está usando para continuar con esta investigación y de los posibles resultados que esperamos. Esta investigación, que es de carácter cualitativa descriptiva, para la metodología nos basamos en el método histórico. En nuestra etapa heurística, como estrategia para hallar y descubrir, nos apoyamos del CEBELAC para la búsqueda de producción bibliográfica y la selección de documentos base que cumplían con nuestro propósito. Después, a partir de la doxografía, se inició con un proceso de organización donde se hizo una clasificación por autores, coautores y temáticas. Y hasta acá hemos cumplido con el primer objetivo. Ya se tienen planeadas las siguientes etapas que en este momento están en proceso para continuar con este estudio. A partir de allí, se hará un análisis exhaustivo de la información con el fin de hacer una adecuada interpretación y confrontación de estos documentos en torno a nuestra pregunta central y a nuestros objetivos, haciendo uso de Atlas T, un software utilizado para el análisis de datos cualitativos, y después realizar una sistematización teniendo en cuenta las categorías artificiales por docentes y las tendencias generales. En la fase hermenéutica se hará una interpretación y una relación de la estructura de estas categorías de acuerdo a la experiencia de cada docente en el contexto educativo y en comparación con otros autores, para finalmente llegar a una comprensión completa del fenómeno y a una síntesis conclusiva que nos arrojará los resultados de esta productiva e importante investigación. Describir, identificar, analizar e interpretar los diferentes conceptos sobre pedagogía de los discursos escritos y encontrados de la literatura de los doctores. Al describir este tipo de situación, lo que nos va a permitir es que conozcamos cada una de las diferentes tendencias pedagógicas, identificando pues las metodologías y estrategias de enseñanza que estos docentes están utilizando dentro del componente de formación profesional de las licenciaturas, especificando que no solamente es para nuestra licenciatura de Química y Biología, sino que también estos doctores están dispuestos en la formación de cada una de las licenciaturas que maneja la Universidad de Caldas. Nosotros, además de identificar estas tendencias pedagógicas, lo que nosotros también pretendemos es formalizar como grupo de semillero de investigación un concepto de pedagogía de acuerdo a lo que pudimos investigar con nuestros doctores en educación, pretendiendo pues así que este trabajo final sirva como referencia para otros trabajos de investigación y puedan generar
maravillosos proyectos a través del trabajo de investigación sobre este reconocimiento de corrientes pedagógicas de nuestros doctores del Departamento de Estudios Educativos.